Entonces, todos observan y la voz también está clara, ¿sí? Bruno, ya no te veo. No hagas esas cosas. Ya sabes que tienes que mantener bien las, ¿ya? Y el video va a demostrar si ustedes están presentes o no están presentes. Bien, entonces vamos a empezar rápidamente este pasaje por la anamnesis cardiovascular. Como hemos quedado en la mañana, es un recuerdo de la mañana solamente para definir que el corazón está en el mediastino medio, donde está la tráquea, los bronquios, el esófago, la aorta y las cavas, con la punta hacia la parte izquierda, abajo, en relación al diafragma, y la base que está en relación a los dos grandes vasos que son la aorta y las venas cavas y la pulmonar, ¿no? Entonces está ahí localizado nuestro corazoncito. La irrigación del corazón depende de las coronarias, tanto derecha o izquierda, que salen del vaso aorta, ¿sí? La coronaria derecha es larga, la coronaria izquierda es corta y se subdivide rápidamente en una descendente anterior y una circunfleja. Mientras que la derecha es más larga y tiene una descendente posterior y una corta circunfleja, ¿no? Entonces viene a ser la estructura grande de lo que es la irrigación del corazoncito. Y en relación al sistema de conducción, tenemos que recordar que empieza en el nódulo sinusal y luego pasa al nodo auriculoventricular y después para las dos ramas derecha e izquierda, la izquierda en dos hemiramas, la anterior y la posterior. Y terminan todos en las fibras de Purkinje, que son las que están ya entremezcladas con todo lo que es la parte muscular de los ventrículos, ¿no? Entonces, eso para ver. Entonces, en la anamnesis, el interrogatorio es el método más importante del examen cardiovascular. Tenemos que ver patologías previas, antecedentes hereditarios, antecedentes heredofamiliares, hábitos. Tiene que ser minucioso y con un tiempo necesario. No tenemos que hacer que esto funcione mucho más rápido, digamos, salvo que sea de emergencia, donde solamente tenemos que hacer las preguntas más pertinentes, las preguntas más importantes, buscar las características que nos ayuden a definir si tiene o no tiene una enfermedad que puede matar. Entonces, de esa manera podemos empezar esto, ¿ya? Empezamos con el interrogatorio y primero nos enfrentamos a la edad. Con la edad ya nos podemos dividir o subdividir el pensamiento para el resto de mi intervención. ¿Por qué? Porque si es joven y está con cardiopatía, es posible que sea congénito o inflamatorio. No hay nada más. Es congénito o inflamatorio. Cuando ya es un joven adulto, entonces aquí ya vamos a sospechar de que es una cardiopatía isquémica, porque los infartos 65% se dan entre 40 y 60 años en varones y en mujeres entre 60 y 70 años, ¿no? Esa es la estirpe de los adultos jóvenes. Y cuando ya está uno en la vejez, lógicamente hay que pensar más en enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces aquí ya me divide la edad en qué tipo de enfermedad tengo que ir a buscar o con qué tipo de enfermedad me estoy enfrentando. La ocupación también es muy importante porque depende de eso hay oficios estresantes, tóxicos, traumas y el hábito de ejercicio. Siempre van a haber. Algunos más habrá, otro tipo de ocupaciones también van a haber, pero estas cuatro son las que más que nos van a importar para la parte cardiológica, ¿no? Mineros, trabajadores de cuello blanco, plomo, manejo de óxido de carbono, mercurio, arsénico, traumas, accidentes contusos penetrantes en tórax y lógicamente el hábito de ejercicio. Una persona que no hace ejercicio puede tener dificultad cardiovascular, pero no porque esté enfermo el corazón, sino porque no lo ha sabido ejercitar a su corazoncito. Lo sociocultural, igual, entonces, las faringoamigdalitis estreptocócicas son más frecuentes en poblaciones pobres. Según la raza, en latinos y negros es más propenso a la hipertensión, la obesidad, la dieta alta de carga de grasas o carbohidratos. Y en la población campesina, dependiendo de dónde vienen, entonces podemos sospechar de chagas, de los lugares justamente llamados chagásicos, ¿no?
Entonces, aquí también ya nos da la posibilidad de nosotros más o menos ya empezar a ver a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? La alimentación, hábitos, como las grasas insaturadas que va a llevar a dislipidemia, el alcohol, el uso de drogas psicoestimulantes, el tabaco, bueno, etcétera más, ¿no? Sí, muchas cosas deben haber entre hábitos y alimentación. Son esto lo más relevante. Los antecedentes heredofamiliares en situaciones congénitas, yo tengo que interrogar qué ha pasado con la mamá durante el embarazo. Puede que haya tenido rubiola, haya utilizado algún medicamento que le ha producido este tipo de alteración congénita, ¿no? O directamente ha habido una aberración cromosómica tal como es el Down, Turner y Klinefelter. Antecedente de cardiopatía isquémica en familiares cercanos, ¿no? Antecedente de miocardiopatías y arritmias, como la miocardiopatía hipertrófica y el síndrome de Wald-Parkinson-White. Entonces, los antecedentes heredofamiliares son importantes. Todos estos antecedentes, ¿por qué y para qué he preguntado? He preguntado para realizar una prevención primaria si no tiene ninguna afección cardíaca o para realizar una prevención secundaria si ya tiene una cardiopatía, ¿no? Y debo clasificar el riesgo que tiene el paciente también. Entonces, hablando de eso, yo voy a ver, ahora solamente voy a ver aquí rápidamente los factores de riesgo mayores, ¿sí? Los mayores son la herencia y la raza, por ejemplo, ¿no? Hijos con pacientes con enfermedad cardiovascular, afroamericanos y latinos, más propenso a hipertensión. En sexo masculino, los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las mujeres y son afectadas en edad más temprana. Luego de la menopausia, el riesgo de las mujeres aumenta, pero aún así es menor que en el sexo masculino. En valvulopatías, en mujeres es más frecuente la mitral, la aórtica es más frecuente en varones. Entonces, también eso en relación al sexo me va a llevar a dirigir mi atención. La edad, ya hemos dicho, ¿no? La edad, congénitas inflamatorias o enfermedades cardiovasculares o mayores a 65 años las degenerativas. Seguimos con los riesgos mayores, cigarrillo o fumadores de tabaco. Y aquí está una señal que dice, los fumadores tienen el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular con respecto a los no fumadores. Los fumadores tienen 2 a 4 veces más el riesgo de muerte súbita que los no fumadores. Los que sufren ataque cardíaco tienen mayor riesgo de muerte súbita en la primera hora, luego del evento agudo, que los no fumadores. La evidencia parece indicar que la exposición crónica a ambientes de humo o de tabaco, como son los fumadores pasivos, aumentarían el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Entonces, no solamente tenemos que preguntar si fuma, si le decimos, ¿fuma usted cigarrillo? Y nos puede decir no, pero falta una otra pregunta que es, ¿está en un lugar o en un ambiente de fumadores? ¿No? Entonces, pues aquí estaría este problema de los fumadores pasivos, que son casi igual que los que están realmente fumando, ¿no? Si la persona que no fuma, pero está con un compañero o una compañera que fuma, entonces está casi en igual riesgo que la persona que está fumando. Tener muy en cuenta eso. Colesterol, aumento de la enfermedad coronaria, incremento de los aumentos de nivel de colesterol. Cuando hay otros factores como la hipertensión, tabaquismo, están presentes los riesgos y el riesgo crece aún más todavía. La hipertensión, que es otro riesgo mayor. La hipertensión arterial incrementa el trabajo a que es sometido el corazón, aumenta el riesgo de accidente vascular encefálico, ataque cardíaco, falla renal. Cuando la hipertensión se acompaña de obesidad, tabaquismo, hipercolesterolemia o diabetes, el riesgo aumenta notoriamente e incluso esto ya es el síndrome metabólico, ¿no? La inactividad física, el sedentarismo es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. La actividad aeróbica regular juega un rol significativo en la prevención. Niveles moderados de actividad son beneficiosos a largo plazo si se realizan regularmente. Seguimos con los riesgos mayores, ¿no? Diabetes mellitus. Incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Más del 80% de pacientes diabéticos pueden padecer afección cardiovascular. Obesidad, el sobrepeso predispone a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Es perjudicial porque incrementa el esfuerzo que es sometido el corazón y se vincula a la enfermedad coronaria. El estrés, es sabido que hay una vinculación entre la enfermedad coronaria y el estrés.
probablemente en su interrelación con los demás factores de riesgo. ¿Sí? Y ahora sí, los síntomas. Los síntomas más importantes son dolor, disnea, palpitaciones, mareo, lipotimia, síncope, claudicación intermitente y edemas. Aquí he puesto edemas porque muchas veces el paciente viene indicándonos que tengo hinchados los pies, ¿no? Cuando dice eso es edema, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, pero una vez que yo he hecho el examen físico y en el examen físico afirmo que tiene edema, entonces ya no es un síntoma. Ahí se convierte ya en signo. Y realmente el edema es signo. Primero es signo, pero porque la paciente está viniendo al motivo de consulta y su motivo de consulta es estoy hinchada de los pies, entonces momentáneamente lo vamos a tomar como un síntoma. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces otros de grado menor también causados por el cardiovascular son la tos, el trastorno de la diuresis, la disfagia, náuseas, vómitos, cefalea, insomnio, fiebre, debilidad, colapso, cianosis, eritema. Por todas estas cosas puede confundirse con otras especialidades, ¿no? Tos a nivel de neumología, trastornos de la diuresis a nivel de urogenital, disfagia, náuseas, vómitos, gastrointestinal, cefalea, insomnio, la parte del sistema nervioso, fiebre, debilidad, colapso en forma general, ¿no? De la persona, y cianosis y eritema, que son dos grandes componentes que pueden provocarnos afecciones hematológicas, ¿sí? Entonces, no se olviden que también esto puede estar metido dentro de lo que es los síntomas cardiovasculares, pero los anteriores son los más importantes. Cada uno de ellos. Dolor precordial, sensación dolorosa en la región del precordio, ¿sí? Esta es la garra, ¿no? Que ha sido estudiada por Haverday, ¿no? Está la angina de Haverday, es una de las clásicas, ¿no? Donde se demuestra cómo son las características del dolor anginoso típico. Este es el típico, ¿sí? La distribución o la irradiación, ¿no? Hombro izquierdo, brazo y antebrazo en la parte interna, termina en los dos dedos, inclusive puede llegar a la mitad del dedo mayor, ¿no? Del dedo mayor. Entonces, la distribución de ¿no? Cómo es la sensación que trae el paciente para que nosotros veamos que realmente es precordial, porque puede confundirse con otro tipo de dolores. Por ejemplo, el dolor torácico, que es la cúpula ¿no? Dentro del dolor torácico está el dolor precordial. Entonces, para eso debe ser cuál es la patología subyacente de un dolor torácico, puesto que son múltiples las causas del mismo y a veces su diferencia es difícil por la clínica. Entonces tengo que yo ofertar con todos los síntomas que es características que tiene el dolor. Entonces, hay una de las principales divisiones es la causa del dolor torácico, ¿no? Pueden ser cardíacas o no cardíacas. Las cardíacas pueden ser cardíacas isquémicas y cardíacas no isquémicas. Las isquémicas, por lógicamente, es el ángulo estable y el síndrome coronario agudo. Las no isquémicas, la pericarditis, las valvulopatías, como la aórtica, por ejemplo, que son una de las patologías que hace doler el precordio, ¿no? Entonces son dos tipos de causas cardíacas, isquémica y no isquémica. Y las no cardíacas, que pueden ser, por ejemplo, gastroesofágicas, donde está el reflujo gastroesofágico, el espasmo gastroesofágico y el ulcus gastroduodenal. Y entre otras, para otros lugares que pueden ser neumología, por ejemplo, ¿no? Respiratorio, el TEP, el neumotórax, o ser solamente esquelético, ¿no? Musculoesquelético, dolores musculares esqueléticos, o pueden ser psiquiátricos, ¿no? Crisis de pánico, crisis de angustia. Son los que van a producir dolor torácico, inclusive un poco más como dolor precordial. Entonces, revista diferentes características: la algia precordial, la angina de pecho, dolor cardíaco, angina de esfuerzo, angina paroxística, o el dolor pericárdico relacionado con movimientos respiratorios, o el dolor de los aneurismas. Pueden ser estos disecantes o no disecantes. Los disecantes son una emergencia.
no se operan y mueren estos pacientes en la sala de emergencias y no se hace nada, ¿no? Entonces, importante deducir todas estas cosas. Para el dolor, tengo que utilizar esta clasificación. Es pregunta de examen, así que tienen que buscarlo para que puedan tener y pónganlo en una hoja para poner el objetivo, ¿no? Objetivo, conocer las 4 clases de la clasificación de la severidad de la angina según la Canadian Cardiovascular Society, ¿no? Entonces, eso tienen que hacer y empezar a tener esto, ¿no? Clase 1, la actividad normal no causa angina. Angina secundaria, ejerzo extenuante, rápido o prolongado. Clase 2, ligera limitación de la actividad normal. La angina se presenta al andar o subir escaleras rápidamente, subir cuestas o el ejercicio después de las comidas, a temperaturas frías, con estrés emocional o solo durante las primeras horas después de despertarse. Y la clase 3 es marcada limitación de la actividad física normal. La angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas en llano o un tramo de escaleras a velocidad normal o en condiciones normales. ¿A qué equivale esto? Equivale a caminar 100 a 200 metros llano para que te pueda producir dolor precordial. Entonces, ahí estamos en la clase 3. La clase 4, incapacidad para realizar cualquier actividad física sin malestar o angina en reposo, ¿sí? Y miren las causas que pueden presentar el dolor torácico o el dolor precordial, pues más propiamente, ¿no? Que ya estamos alrededor de aquí del corazón. Si vamos desde aquí, aquí están los psicológicos, neurosis de ansiedad y neurosis hipocondriaca. Tenemos también enfermedades neurológicas medulorradiculares, espondiloartritis, hernia discal, tumor vertebral, vértebra vegetal y también el tumor medular. Tenemos también enfermedades neurológicas que afectan a nervios periféricos. El más característico son la, lo- las costillas, que es la costilla cervical, síndrome del escaleno, síndrome de costo clavicular, ¿no? Son los problemas que pueden tener a nivel nada más que del manubrio externo. Y luego tenemos las enfermedades osteoarticulares y dermatológicas. Y aquí principalmente el síndrome de Tisch, ¿no? Condrocondritis y el herpes zóster, que son las neuralgias más importantes que nosotros podemos conocer. Después, en el diafragma, está la hernia de hiato, ¿sí? En enfermedades digestivas, reflujo hepatoyugular, esofagitis, represión de divertículo de Schenker, ¿no? Esófago en cascanueces, etcétera, muchas cosas que pueden hacer doler el precordio. Enfermedades cardiovasculares, angina, infarto, miocarditis, disección de aorta, aneurismas, tromboembolismo, infarto pulmonar. Enfermedades pleuropulmonares como laringotraqueitis, pleuritis, hernia de hiato. Y las enfermedades del mediastino, aneurisma de aorta, tumores mediastinales, enfisema de mediastino, etc., son infinidad. Cada una de ellas, el dolor es característico, miren ustedes. Vamos a solamente diferenciar la irradiación y localización del dolor. Y vamos a ver el isquémico, el pericárdico, el pleurítico, el psicógeno, esofágico, la disección de aorta, el tromboembolismo pulmonar y el osteomuscular. En el isquémico es retroesternal, precordial, en brazos, mandíbula y espalda. Vean, esta es la localización y la irradiación de este dolor. En comparación al pericárdico, hay retroesternal, precordial, cuello y mandíbula. Entonces, aquí no hay cuello, hay mandíbula, pero no hay cuello. Entonces, hay ligera diferencia entre el isquémico y el pericárdico, ¿sí? Pleurítico ya está mucho más alejado porque solamente es costal y al cuello. Nada más, ya no tiene brazos, ya no tiene mandíbula, nada, ¿sí? El psicógeno está ubicado en apex, ¿no? O en brazo izquierdo, nada más. El esofágico es epigástrico en la espalda, cuello, mandíbula. Disección de aorta es un dolor anterior de tórax y que se va a la espalda, ¿sí? Y el tromboembolismo pulmonar, que puede ser agudo y va hacia el cuello y a los hombros. Y el osteomuscular, que es una zona concreta donde está el dolor permanente,
¿sí? Miren ustedes, solamente teniendo esta parte de irradiación. Si a eso le aumento los atenuantes o le aumento los asociados y le aumento una prueba complementaria, ya estoy yo para poder dar el diagnóstico definitivo de esta molestia que tiene el dolor cuando viene a mí como dolor precordial, ¿sí? Entonces, esto son cuadros que ustedes se tienen que ir haciendo paulatinamente para poder repasar. Conclusiones, la historia clínica permanece como la técnica más importante para distinguir entre las causas de dolor torácico. No todo dolor torácico es cardíaco, no toda angina es isquemia miocárdica. Tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El ataque cardíaco puede matar, no así el reflujo gastroesofágico, por lo tanto no se debe calificar precipitadamente el dolor como causado por reflujo, porque si no, el paciente se va a morir. Entonces tengo que descartar realmente que no sea un problema de infarto agudo de miocardio. Disnea, otro síntoma. Sensación de falta de aire, la respiración es la actividad inconsciente. Cuando se presenta disnea pasa a ser una actividad consciente, tratando de aumentar la actividad respiratoria para suplir a la falta de aire subjetiva. Amalí, ya estás con falta. En en los mayores de los casos es una falla del ventrículo izquierdo. ¿Qué pregunto? Tengo que ir a buscar la aparición, frente a qué situaciones aparece, desde cuándo se presenta. Fenómenos que acompañan, sibilancias, ardor, palpitaciones, tos. Evolución, ¿cómo está en relación al esfuerzo o es en reposo? Miren las cosas que tengo que preguntar. Para buscar tres cosas puedo hacer varias preguntas, ¿no? Entonces, la dificultad respiratoria que causa sensación desagradable, falta de aire, respiración, esta puede presentarse como síntoma o signo. Agudo, cuerpo extraño, alergia, asma, arritmia, infarto, embolismo pulmonar, falla aguda del ventrículo izquierdo. Crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Según su aparición, de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de mínimos esfuerzos y de reposo. ¿Sí? Doctor, La, doctor, ¿sí? ¿hasta qué horas pasamos? Y media. Entonces faltaría 5 minutos, doctor. Wow. Entonces tenemos la disnea de esfuerzo, aquella que se presenta ante esfuerzos físicos que desaparece con el reposo. Según su magnitud, puede ser de los esfuerzos. Y esta es la variación de la clasificación funcional que nosotros debemos conocer. Vamos a manejar también esto, es pregunta de examen. Clase 1, de grandes esfuerzos, subir escaleras, correr, caminar a paso rápido más de 2 cuadras. Clase 2, de medianos esfuerzos, caminar a paso normal cuadras. Clase 3, de pequeños o mínimos esfuerzos, como vestirse, hablar, calzarse. Y clase 4, de reposo. ¿Sí? Entonces esto tenemos que buscar en nuestras revisiones bibliográficas. Hay también la disnea respiratoria, que es lentamente progresiva, tiene chillidos en el pecho como sibilancias, ¿no? Antecedentes personales de tos, expectoración de larga data. Disnea psicógena aparece frente a diferentes esfuerzos, no es progresiva, no cumple con la consigna de que a mayor con el ejercicio mayor disnea, ¿no? Disnea de decúbito ortómnea se aprecia en el decúbito supino, entonces aquí el paciente se echa y luego no puede respirar para dormir, entonces tiene que elevar el número de almohadas, a eso es ortomnea. Mientras que disnea paroxística, el paciente ya está dormido, y despierta con sensación de muerte, de falta de aire, disnea, sudoración, ansiedad y palpitaciones, ¿no? La disnea entonces puede ser tropopnea en decúbito lateral izquierdo en el derrame pleural contralateral, por ejemplo, o puede ser derecho si es el derrame al otro lado, ¿sí? Paroxística nocturna ya hemos visto, platimnia en posición erecta y periódica o ciclopnea en la de Cheyne-Stokes, por ejemplo, ¿no? La Cheyne de Stokes, donde hay una apnea, esta es una apnea que puede durar segundos, y esta es la de Kussmaul, donde solamente uh, hay inspiraciones pequeñas y de gran amplitud, pequeñas y de gran amplitud, pero no hay apnea. Aquí sí hay apnea, ¿no? Palpitaciones, percepción consciente de los latidos, a veces una sensación que se extiende al cuello y la garganta. Comienzo, ¿cómo apareció? ¿Frente a qué circunstancia? ¿De qué forma se inicia y termina el episodio? Son preguntas muy importantes en relación a la palpitación.
Entonces, porque la taquicardia sinusal produce palpitación. Inicio más o menos brusco y final siempre progresivo. Frecuencia aproximada de 140 latidos por minuto y desencadenada frente a circunstancias cotidianas. A veces en determinados horarios antes de conciliar el sueño. Mientras que la taquicardia paroxística son palpitaciones de inicio y final brusco, diferente a la anterior. Frecuencia aproximada de 200 latidos por minuto, sin desencadenante claro, reposo o en esfuerzo, no hay diferencia. Puede ser regular o irregular y con o sin repercusión hemodinámica. ¿Sí? Extrasístoles, palpitaciones instantáneas y fugaces. Frecuencia y cadencia muy variable. Molesta la pausa compensadora o el latido post-extrasístole. Eso es lo que le va a molestar. Síncope, otro, pérdida brusca y transitoria de la conciencia, pérdida de la conciencia con pérdida de tono muscular y caída al suelo, particularmente atribuido a isquemia cerebral. Puede ser de causa cardíaca, no llega la sangre al cerebro, causada principalmente por estrechez aórtica, ¿no? Estenosis aórtica, que es la más grande de los ejemplos, ¿no? Y paro respiratorio a 2 minutos hay paro, que es paro cardíaco, a los 2, 3 minutos hay paro respiratorio. Puede ser secundario a arritmias como el síndrome de Putelargo, como la torsades de Points, la causa de síncope. La Stock-Adams es un síncope asociado a bloqueo cardíaco y con esclerosis coronaria. Se produce pérdida brusca del conocimiento. Síndrome del seno coronario, estimulación vasovagal, produce la pérdida del conocimiento repentino, ¿no? Entonces tenemos que la mayor parte de los pacientes con síncope se recuperan sin consecuencias en el primer minuto. Algunos con daño más severos no lo hacen y el episodio puede terminar con su vida. Nunca considera un síncope a la ligera, jamás. Síncope entonces, hemoptisis, expulsión de sangre roja rutilante en un esfuerzo de tos y causa principalmente la estenosis mitral. Edema, aumento del volumen de líquido intersticial en el tejido subcutáneo, ¿no? Y indica falla del ventrículo derecho, como la disnea indica fallo del ventrículo izquierdo, ¿no? En la mayoría de las veces. Entonces aquí es caliente, rojo, duro y doloroso en el agudo, mientras que en el crónico es frío, blanco, blando e indoloro, que se parece un poquito más ya a la parte renal. ¿No? Interrogatorio, inicio, ¿cuándo ha empezado? ¿Dónde ha empezado? Muy importante las dos preguntas. Ha empezado en el tobillo, doctor, desde hace 6 meses. Entonces ese sí es cardíaco. Tengo que ver además simetría porque tiene que ser en los dos pies. No puede ser en uno solo pie. Si hay en un solo pie no es insuficiencia cardíaca, es por otra razón. Color, ya hemos visto, dolor, ya hemos visto, calor local, ya hemos visto, y la blandura también, ya hemos visto que en los crónicos es blando, pero en los agudos es duro. Y con esto quería terminar justamente para que así tengan el apoyo también de esta explicación a grandes pasos, pero de lo más importante que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Ronald, no te veo. Has debido salir a la oscuridad. ¿Sí? ¿Qué habrá Doctor, pasado sí, con Ronald? creo que es por la oscuridad, doctor. Sí, pues, ¿y Y ya por no qué hay luz en están mi... tan oscuras? Medio raro. Bien, jóvenes, hemos llegado entonces al final. Hoy día no les he pedido la participación de su compañero. He visto de que Ray ha sido el único que ha traído a alguien que estuvo un rato echadito en su cama, pero de los demás no he visto. Entonces quiere decir que no han traído a nadie. Si la próxima semana no traen a nadie, jóvenes, no van a pasar práctica. Van a estar mirando, escuchando, pero no van a pasar, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo de que Ray traiga y los demás, como ahora, no trajeron igual, no traigan a nadie. Entonces, con Ray nomás voy a jugar, voy a pedirle que haga ciertas cosas y le voy a enseñar para que, por lo menos virtualmente, si está haciendo bien las cosas o está haciendo mal, para que pueda mejorar. Y ustedes, bueno, lógicamente, a ver si es que en algún momento lo pueden hacer. Entonces, les conmino a que la próxima clase traigan a alguien para que puedan ayudarles, porque ya viene el examen físico. El examen físico ya no es preguntar. Se puede preguntar, algunas veces se pregunta, ¿no?
No, no nos había dicho nada de una masa que encuentro en el abdomen. Entonces, ahí se puede preguntar, ¿y desde cuándo siente esto? ¿Le molesta? ¿No? ¿No? Eso sí se puede, ¿no? Pero después casi la gran mayoría ya es empezar a hacer maniobras. Entonces, para las maniobras necesito que alguien esté con ustedes para ver si ustedes están dispuestos o no a hacer esa maniobra. Eso es el examen. Esa es la parte práctica. Listo, jóvenes. Entonces, pues, de aquí a media hora van a tener la última tarea para poder subir a Moodle con un horario establecido ya. Y van a hacer junto con lo que es del otro grupo, ¿no? Para que así no haya inconvenientes, ¿ya? Listo. Nos volvemos a ver el próximo sábado a la misma hora y ya saben, tienen que traer a alguien para poder hacer su práctica. Así que, los espero. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, chao. Doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.